Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, está con nosotros. Gerardo Tábara, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Un gusto, Cristian. A ver, Gerardo, lo hemos conversado muchísimas veces en distintos programas, ¿no? En distintos horarios. ¿Cómo viene? ¿Qué posibilidades hay de efectivamente ir por una reforma electoral, una nueva ley de partidos políticos? ¿Qué opciones hay, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura por la cual la atravesamos? Mira, yo creo que hay varias opciones. Tenemos, como tú dices, un buen tiempo ya discutiendo el tema. Tenemos un nuevo Congreso, una nueva conformación, 6 grupos parlamentarios, ¿no? Antes teníamos 9, 10, una mayoría significativa, un grupo de reforma electoral en el Congreso que conduce la congresista Patricia Donaire. Tenemos las propuestas que presentó ya Transparencia, el Plan 32, que contiene un desarrollo normativo de la reforma electoral. Ya no son solamente enunciados, es un proyecto de ley completo. Tenemos las propuestas que presentó la Comisión Presidencial de Integridad en diciembre del año pasado, que están bastante bien precisas en materia especialmente de lo que es financiamiento de las campañas electorales y los partidos políticos. Y también se nos viene un proyecto de código electoral del Jurado Nacional de Elecciones. En un contexto como el que han conversado bien ahora con el congresista Pari y todo el escándalo de Odebrecht y las empresas brasileras, y asociadas con algunas peruanas, efectivamente, yo creo que tenemos no solamente la posibilidad, sino la urgencia. Sí, eso. O sea, una de las lecciones que tenemos que sacar de esto es que si no hacemos las reformas, por lo menos en materia del financiamiento de la política de una vez, podemos terminar sancionando y probablemente encarcelando a mucha gente por el escándalo de Odebrecht, pero dentro de 5 años o 10 años se va a repetir. La situación se puede repetir. Entonces, hay que sacar esa lección. Necesitamos generar en la población la certeza de que se investiga y se sanciona bien, y eso está a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero también que se crean las bases institucionales para que esto no se repita. Ahora, esto aplica, Gerardo, tanto a la parte político-electoral como a la parte, por ejemplo, de corrupción y de contrataciones del Estado. Sí, yo veo con estupor que me dicen, claro, la adenda de Chincheros, o sea, el contrato anterior fue una porquería, pero nadie me ha explicado qué se ha hecho para que esto no vuelva a suceder. Estamos enfrascados únicamente en sacar el tema adelante, que también puede ser importante, pero lo otro es fundamental, porque habla pues de un corto, mediano y largo plazo, no una cosa netamente urgente. Sí lo creo. La Comisión Presidencial de Integridad allí presentó un conjunto de propuestas que tienen que ver con cómo, por ejemplo, hacemos para que los precios base de los concursos sean públicos. Correcto. Sean de conocimiento público. La cláusula anticorrupción se aplica en todas. Se aplica en todos los contratos. Correcto. Es una propuesta que salió de la Comisión Presidencial. Y este experto Guash ha dado otras medidas también que podrían ayudar a las APPs. Así que, es. por ejemplo, las empresas, hoy uno le pregunta a una empresa, bueno, ok, vas a invertir tanto, ¿y cuánto piensas ganar en...? No te lo dicen, no lo saben. Eso debería ser público. Hay otro tema que tú mencionaste hace un momento, que es la gestión de intereses. En el Perú tenemos una ley de gestión de intereses, una ley de lobby que tiene más de 15 años y que en realidad no funciona bien. No es útil, no es utilizada tampoco. Necesitamos una nueva ley de gestión de intereses. En el Plan 32 que Transparencia presentó, hay un desarrollo, un capítulo entero sobre una nueva ley de gestión de intereses, con su articulado correspondiente. Correcto. La Comisión de Integridad retoma eso y plantea también la necesidad de una nueva ley de gestión de intereses. Y entonces estamos en el momento... Claro, pero ahora te hago la pregunta. ¿Y cómo te parece que fue bien recepcionada y con la voluntad de ejecutar esas recomendaciones de la Comisión? Yo creo que estamos todavía... Bueno, varias de las recomendaciones muy importantes de la Comisión han sido implementadas. Hay otras que le... ¿Cuál, por ejemplo, Gerardo? Por ejemplo, la declaración de intereses. Esa la fue declaración jurada de intereses fue acogida. Sí. Ya. Muerte civil. También. También ha sido acogida. ¿No? La que te mencioné hace un momento, la de la... Ay, es la hora. La de gestión de intereses no. No, esa todavía.
Cláusula anticorrupción, perdón, esa sí se aplicaba a todas, es cierto, es cierto. Esa está cumpliéndose, sí. Y es muy importante. Entonces, a veces a mí me preguntan, ¿cuántas de las...? Sí. Vamos a dar cafecito, por favor, para que no se vea, Oye, sí, estaría muy bien. Y un ventilador en la Y un ventilador. Hacia afuera, acá está muy fresco. Vale, un ventilador, no aire acondicionado, pero un ventilador. Tener despierta a la audiencia, ¿no? Bueno, entonces, no se trata de cuántas de las recomendaciones, sino cuáles de las recomendaciones, porque hay unas más importantes. Okay. Y lo mismo aplica para el tema de reforma electoral. Porque venimos discutiendo hace mucho tiempo y las prioridades van variando según el tiempo político. Por eso es que nosotros, aunque hemos planteado un conjunto de propuestas en materia electoral y el Congreso tiene proyectos de ley también, por ejemplo, para saber si es que se restablece o no la bicameralidad, que es un tema que nos parece muy importante, sí, y otros más, pensamos que en este momento lo fundamental tiene que ser la regulación sobre el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales. Buen punto. Siempre hemos hablado que no se puede hacer por etapas, que tiene que ser algo integral, holístico, pero en este caso en particular, ¿sí te parece que se podría arrancar y sería de mucha ayuda el tema del financiamiento para las campañas? Por supuesto, porque además hay temas que tienen que aplicarse en las elecciones del 2018. Del 2021. ¿No okay, hay otros. Okay. Pero hay otros que tienen que aplicarse en las elecciones de 2018. Y cuando nosotros hemos conversado en varios programas, sí, como tú bien recuerdas, estábamos a puertas de las elecciones del 2014. Y luego teníamos el 2015 gobernadores regionales electos que ejercían el cargo sin nunca haber rendido cuentas de lo que gastaron en campaña electoral. Correcto. ¿Queremos que se repita eso en la elección de 2018? Yo no lo quiero. Estoy seguro que tú tampoco y mucha gente que lo escucha tampoco. Pero al mismo tiempo el apuro, porque eso tendría que ser por lo menos finiquitado en diciembre, para que no tenga el mismo efecto que tuvo esas leyes que se aprobaron al final y que se aplicaron en la campaña de la presidencial. Nosotros hemos propuesto, y creo que es posible alcanzar, es que al término de este primer año legislativo, es decir, en julio de este año, se hayan aprobado las normas de reforma electoral en materia de financiamiento de la política y las campañas electorales, cuando menos. Ojalá, además, aquellas que establecen mayores requisitos para postular a un cargo de elección popular. Mira, el señor César Álvarez está con prisión preventiva hace un buen tiempo. Va a poder postular bajo la misma premisa que Goyo Santos. Exactamente. El señor Goyo Santos ganó. Curi sí no, porque tiene sentencia. Ya, pero si Alex Curi sale antes del 2021, va a poder. Nada le va a impedir postular al Congreso o a la Presidencia de la República en el 2021. Y tiene una condena. Tiene una condena por delitos de corrupción. Entonces, la gente con la que Transparencia, los voluntarios y voluntarias de Transparencia han estado todos estos meses conversando por todo el país y recogiendo sus firmas de apoyo al Plan 32, se quedan sorprendidos cuando le dice, ¿sabes qué? El gobernador de tu región, el exgobernador Gerardo Viñas de Tumbes, que ahora está con prisión preventiva por delito de corrupción, podría postular desde la cárcel y a lo mejor ganar. Entonces la gente dice, pero no puede ser. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que eso no ocurra? Ok, ¿todo eso crees que lo está evaluando esta comisión con Patricia Donaire? Yo creo que sí, yo creo que la comisión de la congresista Patricia Donaire tiene la oportunidad. Ok, en diciembre hubo un adelanto de lo que dieron y entiendo que ahora se ha corrido hasta marzo, vamos a estar atentos para ese informe. En diciembre hubo un adelanto, se amplió el plazo hasta fin de marzo. En abril entiendo que debe presentar nuevamente su informe, pero hay también un conjunto de propuestas que vienen desde otros espacios. La responsabilidad final va a estar intermedia, digamos, en la Comisión de Constitución, a la cual Patricia Donaire le presenta su informe, y luego en el Pleno del Congreso. Y en el Pleno del Congreso y en la Comisión de Constitución, la responsabilidad, y no lo digo en mala onda, o sea, bien utilizada, es una responsabilidad que puede ser también una oportunidad, teniendo en cuenta que el fujimorismo tiene 72 congresistas. Sin ninguna duda. Sí, sí lo creo. Yo creo que esa es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar para recuperar confianza en la política, fortaleza institucional e ir sentando las bases en favor de la integridad y de una democracia sin corrupción. En una entrevista que te hace Perú 21, ¿no? Te dice, y en el Congreso se debate la reelección de alcaldes. ¿Eso también es urgente? Tú dices, bueno, reelección inmediata por un periodo sería razonable.
¿te parece que eso tendría que cambiarse para que estos congresistas puedan tener una posición más? ¿O tendría que finalmente hacerse ya en una próxima oportunidad? No que impacte directamente a estos alcaldes. Mire, yo creo que si es que esa medida se tomara, debería tomarse con la suficiente distancia del proceso electoral de 2018. Es decir, que si no la aprueban en julio, ya no la discutan. Porque la sensibilidad es muy alta. Y entonces se va a pensar que es una medida hecha con nombre propio. Con nombre propio. Correcto. Y entonces lo que toca es hacer una exhortación al Congreso para que una medida de ese tipo se tome con objetividad y no en función... Nosotros, personalmente yo, nunca estuvimos de acuerdo con que se elimine la reelección. Con que se regule, sí. Con que se restrinja a por lo menos un periodo, sí, ¿no? Pero eliminarla como se hizo... No nos parecía que había una razón de peso para ello, ¿no? Ok. Gerardo, a ver, volviendo nuevamente al tema del financiamiento, ¿no? Sí. De los partidos políticos, porque claro, ha saltado también el tema Nadine y quién sabe si es que encontraremos otros partidos que también fueron financiados con dinero de estas empresas brasileras. Lo primero es, claro, es como un perro mordiéndose la cola, porque esto de alguna manera demostraría la necesidad de que haya financiamiento público, pero al mismo tiempo la gente va a tener más observaciones, más dudas, más sospecha, decir, bueno, con toda esta corrupción que hemos visto que todavía les vamos a dar más dinero, ¿cómo solucionar ese tema? Porque la gente lo puede ver más bien como parte del problema y no como la solución al problema que estamos viendo ahora. Yo creo que esta desconfianza de la población es muy alta, es innegable. Creo además que, lo hemos dicho varias veces, ha sido ganada a pulso. ¿Verdad? Ok. Ganaba a pulso, sí. Ganaba a pulso, efectivamente. Yo creo que esa desconfianza se va a ir revirtiendo en la medida en que los partidos muestren con su representación parlamentaria que están dispuestos a establecer normas para controlarse a sí mismos. Otra vez es un círculo. Porque quienes tienen que aprobar las normas de control sobre los partidos políticos y sus finanzas son los propios partidos políticos representados en el Congreso. Pero es que si no, no salimos de ese círculo y vamos a seguir perdiendo la confianza de la población. El financiamiento público directo ya está aprobado. O sea, este año tiene que el MEF transferir a OMPE 14 millones de soles. Vamos a ver los resultados, porque parece que esas entregas de dinero van a generar luchas intestinas al interior de algunas agrupaciones. Lo del Frente Amplio y está mostrando quién se queda con la plata. Bueno, sí, yo creo que va a haber algunas discusiones ahí. Pero y también ayudarán a que la gente se dé cuenta de qué están hechos los partidos y los supuestos líderes, ¿no? Ahora, hay más medidas que tomar en materia de financiamiento. Necesitamos asegurar que todos los aportes sean informados. O sea, necesitamos prohibir el financiamiento anónimo, los aportes anónimos. Necesitamos hacer realidad la bancarización de los aportes, cuando menos a partir de una UIT. La Comisión Presidencial de Integridad ha propuesto que los fondos que proceden de actividades proselitistas tengan un límite. Fíjate, en la campaña del 2016 hubo partidos que reportaron hasta 60% de sus ingresos de campaña como procedente de actividades proselitistas. ¿A qué se llama actividades proselitistas? Polladas, bingo, cena, rifa, cócteles, donde no identificas quién se comió, quién se compró el boleto de la rifa o quién se compró la pollada. ¿No es cierto? O sea, digamos que son herramientas para pasar piola, en verdad, y para no transparentar. Es una herramienta que limita mucho la fiscalización. Debería haber un tope para lo que pueda presentar eso. Un máximo de 10% de lo gastado en una campaña procedería de actividades proselitistas. Esa es la propuesta. Pero a ver, hay otro tema que también voy a tocar carne acá, pero yo tengo que decirlo, no me puedo quedar callado. ¿Cómo es que les pagaban en cash a los medios de comunicación? ¿No es una locura también, y justamente también promover que entre plata negra, que se... O sea, ¿qué hacer con eso? ¿Cuál es la lógica? No se puede hacer, hay que bancarizarlo todo. Hay que bancarizarlo, hay que exigir también que cada contrato de publicidad con medios de comunicación sea informado. Tiene que ser transparente, todos los canales tienen que colgar la plata que están recibiendo y de quién, y transparente. Y en tiempo real. Ayer estuvo aquí sentado el nuevo jefe de la OMPE, el señor Adolfo Castillo Mesa, a quien le deseamos el mayor de los éxitos. ¿Por qué ha dicho Fernando Testa que es sorpresivo? ¿A ti también te pareció sorpresivo? ¿Por qué? Porque había gente que tenía más experiencia en sistemas electorales, procesos electorales. Había algunos candidatos que habían estado en organismos electorales, él no,
Y sin embargo, creo que ayer las declaraciones que él presentó en este programa y en varios medios de comunicación... ¿Te ha dado buena? Sí, sin duda, porque van en esta línea de tenemos que regular mejor el financiamiento, y él planteó una cosa que me parece muy interesante, que es necesitamos un software que permita en tiempo real... En tiempo real. Partidos deben rendir cuentas en tiempo real. En tiempo real. Me parece que eso es estupendo. O sea, si se lograra hacer y OMPE pusiera eso, facilitándole a los partidos, porque los partidos tienen razón cuando dicen, oye, pero no tengo la estructura suficiente para una contabilidad y tanto reporte. Ayúdanos. Ok, yo te ayudo. Te pongo ahí una persona. Entonces OMPE te ayuda, te da el software, te capacita, te lo hace gratis y te dice para que me reportes permanentemente. Mira, no estamos en cualquier momento de la historia de nuestro país. Por eso el tema es fundamental. O sea, aprovechar también esta crisis para convertirla en oportunidad haciendo este tipo de cosas. Sí, sin ninguna duda. Este es un momento clave. Tenemos la oportunidad de convertir esta crisis en un laboratorio, digamos, sacar lecciones hacia adelante y no solamente para sancionar. Creo que es fundamental la investigación y sanción, pero también el establecer, como repito, un marco institucional para que no se repitan estas situaciones. Con esta termino. ¿Es delito haber recibido $3 millones de Odebrecht? Yo creo que depende de dónde vino el dinero. Falta administrativa sí sería si es que no lo han declarado finalmente. Sí, pero además la ley de partidos políticos dice que todo aporte no declarado se presume de fuente ilícita. Se presume de fuente, o sea que ellos lo sabían muy bien. Además queda claro, hay un artículo muy interesante que hablan pues que una parte para la campaña, otra parte para temas familiares, también se crearon algunas empresas, o sea, queda un poco claro finalmente hacia dónde fue a parar ese dinero. ¿Te parece que, ok, se presume de fuente ilícita, pero el hecho de que haya venido de la División de Operaciones Estructuradas también podría, digamos, pensarse como que era parte de la sobrevaloración? Dinero que dentro de la teoría que aquí hemos esbozado en este programa, Odebrecht y otras empresas también se dedicaban al lavado de activos, justamente para lavar las sobrevaloraciones que cobraban del Estado peruano. Sí, entonces hay varias cosas que mostrar, pero yo creo que hay irregularidades sin ninguna duda. O sea, no puede recibir de nadie más de 60 UITs. Correcto, y el tema de que haya sido Partido de los Trabajadores, porque incluso de eso se ha agarrado el Wilfredo Pedraza, era de los Partidos de los Trabajadores. Eso está prohibido, expresamente por la ley. Los partidos extranjeros no pueden financiar a campañas electorales. Sí pueden los gobiernos extranjeros tampoco. Correcto. Y nosotros hemos planteado que las empresas extranjeras tampoco puedan financiar campañas electorales. ¿Ustedes también han planteado eso? Sí, claro. Ha habido algunas críticas, hay gente que no está de acuerdo. Sí, hay una discusión sobre eso. Correcto. Fíjate, yo creo que el objetivo mayor, el objetivo permanente es que no ingrese dinero ilícito a la política. Las estrategias, las medidas cambian según los tiempos. Correcto. Más vale de aquí que quedarnos cortos un poquito, pero bueno. Vamos a ver, pues Gerardo, ¿no? Finalmente, el dicho al hecho, aquí seguiremos justamente en esta tribunita para que finalmente se puedan aplicar todas estas cosas. Gerardo Tábara, un placer como siempre. Encantado, muchísimas gracias.